Qué gusto estar con ustedes un domingo más. Y quiero que vaya preparando su Biblia y su cuadernito de apuntes. Vamos a estar en Romanos capítulo 14. Ya estamos en la recta final. Este precioso libro que nos ha golpeado, impactado, transformado. Y bueno, ahorita vamos a hablar de la dinámica de esto. Pero antes me gustaría recordarle algunas cosas. No solo todo lo que va a suceder la semana que nuestros pastores van a estar por acá. Si usted ha hecho de semilla su casa y quiere empezar a servir, venga a esta conferencia, por favor, inscríbase. Le vamos a mandar el link de cómo inscribirse. Hay un costo de 3,000 colones que es para cubrir el material, pero eso nunca tiene que ser una limitante. Si usted por alguna razón no puede, por favor escríbanos con toda confianza. Queremos estar y servir juntos. Sí tenemos un cupo limitado, entonces por favor, creo que nos quedan poquitos espacios. Entonces, porque mi esposa me está diciendo que ya no hay espacio, pero en fe sí tenemos espacio. Lo declaro. Entonces, por favor. Y después que ya me metí en problemas. Y después que esta próxima semana mi esposa y yo, junto con Varo y con Chino, vamos a estar. Chino es uno que no parece chino que canta aquí, va a estar con nosotros. Vamos a estar en Nicaragua. Porque vamos a estar junto con nuestros pastores también. Allá se une un grupo de Semilla Orange County y vamos a estar en una comunidad preciosa en donde vamos a estar junto con el pastor de Semilla Nicaragua oficialmente ya, y les pido que estén orando por nosotros y que nos acompañen en medio de ese tiempo. Hay dificultad por ahí. Hay dificultad. La semana pasada, Iván nos hablaba de esta dificultad que el evangelio tiene y las iglesias en Nicaragua están recibiendo bastante dificultad. El pastor tiene que ir cada 2 meses a renovar todos los permisos para poder congregarse cada domingo ahí. Entonces le pido que esté orando. Pero bueno, Romanos capítulo 14. ¿Se me olvidó algo, gorda? ¿No? ¿Estoy bien? ¿No? Ok. Ore por mí. Romanos capítulo 14, vamos a estar hoy desarrollando todo el capítulo, pero muy brevemente. Es importante recordar esto. Pablo nos está trayendo a la escuela de cómo ser cristiano, cómo se ve un cristiano. En el capítulo 12 nos enseñó cómo se ve el cristiano dentro de la comunidad, los dones que él nos ha dado, cómo nos presentamos como sacrificios vivos. La semana pasada Pablo nos habló de cómo se ve un cristiano dentro de la sociedad. Y hoy nos va a hablar de cómo se ve el cristiano en medio de las cosas difíciles, cuando las relaciones se ponen difíciles. Básicamente podríamos decir lo que primero tenemos que creer, como hemos visto del capítulo 1 al 11, para después aprender a cómo vivir como ciudadanos del cielo aquí en la tierra. Y quiero hacer énfasis en esto. Estamos aprendiendo a cómo vivir juntos, porque la convivencia se pone difícil. Siempre está aquel hermano difícil que definitivamente no es usted ni soy yo. El difícil siempre es otro. El difícil siempre es el que se pone y no sé. Hoy vamos a ver cosas que a la vista de cualquier persona no se ve tan fuerte, pero que podríamos decir que es como este cáncer silencioso que afecta a las comunidades y las comunidades de fe, y que pueden causar grandes problemas. He titulado a esta enseñanza "Es peligroso", y quiero hacer una advertencia aquí. Esta enseñanza y todo lo que vamos a ver es para usted y para mí. No es para el hermano que está a la par suya, no es para el que no vino, no es para el hermano de aquella iglesia que usted iba. Es para usted y es para mí. Recíbalo. Vamos a recibir muchas piedras hoy. Y el objetivo aquí no es ningún ataque personal, créame, no es ningún ataque personal para nadie. Es para que todos seamos transformados a la luz de Romanos capítulo 14, que por cierto voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, por si quiere seguir conmigo la lectura. Igual lo vamos a tener en las pantallas. Vamos a ver 3 cosas que son peligrosas en la comunidad cristiana. La primera es discutir,
versículos 1 al 2. La segunda es juzgar, versículos 3 al 13. Y la última es hacer tropezar, versículos 14 al 23. Pero lo invito a que me acompañe a orar y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, damos gracias porque eres bueno, porque Señor nos tienes hoy reunidos acá y estamos reunidos en tu nombre y abriendo tu palabra que está sobre todas las cosas. Señor, tenemos muchas opiniones sobre muchas cosas de cómo se debería comportar el cristiano, pero que hoy podamos aprender y huir de aquellas cosas que son peligrosas. Señor, que hoy yo pueda tener un corazón dispuesto y sensible a ser instruido y también corregido, y que salga acá, Señor, listo, dispuesto para vivir en el verdadero amor, para que un día, cuando esté frente tuyo y tenga que dar cuentas de aquello que me has dado, y al escuchar las palabras buen siervo fiel, podamos llegar, Señor, diciendo lo dimos todo lo dimos, todo lo que me diste, Señor, lo entregué para llevar tu mensaje. Ponemos este tiempo en tus manos nuevamente, que nada nos distraiga. En tu nombre lo pido, Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 14, nuevamente, nueva traducción viviente. Leemos los versículos 1 y 2 juntos. Dice así: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Hay una tendencia humana terrible y es de tratar que todas las personas piensen igual que nosotros, que vean las cosas inclusive básicas de la vida hasta las más profundas de la fe de la misma manera. Y Pablo hoy, a la luz de este capítulo, va a llamarnos la atención con cosas dentro de la Biblia que podríamos decir no son tan específicas. Si hoy estás con nosotros acá por primera vez, yo quiero recordarte cómo vemos la palabra de Dios. Nosotros aquí, cuando vamos a ella, es porque ella es vida, porque es viva y eficaz, porque es más cortante que espada de doble filo. No decimos religiosamente, es que la Biblia dice, y por eso, hermano, usted no puede hacer eso. No, es porque la Biblia es viva. Es la palabra de Dios, es el aliento de Dios para cada uno de nosotros, que nos instruye, nos corrige, nos transforma, nos ubica dentro de su cuerpo para que seamos eficaces para toda buena obra que Él preparó de antemano para cada uno de sus siervos. Y por eso permanecemos en ella. Hablando de opiniones, ¿qué quiere usted? ¿La opinión mía o la opinión de Dios? Creo que es mejor la opinión de Dios por 1000. Y por eso vamos a ella. Pero hay cosas en la Biblia que, como en todo, genera diferentes opiniones. Hay cosas que no están claramente, digamos, no hay indicaciones claras para cada uno de nosotros. Hay muchas indicaciones claras, pero hay algunas que podríamos, como vamos a ver en el texto, Dios nos da libertad de utilizar nuestra propia conciencia para aplicarlas, y pone el ejemplo de la comida. Y dice, bueno, hay un hermano débil que come verduras, o un hermano de una conciencia sensible, y hay otro que ahí, término medio, que todavía la vaca haga mu y se lo manda, ¿verdad? Y pone este ejemplo no para decir que uno bueno, el otro es malo, sino para esas discusiones innecesarias que se dan. Y esto es muy interesante. Nuevamente, tenemos que ir al contexto de lo que estaba sucediendo ahí. La iglesia estaba teniendo problemas. Gentiles y judíos no se llevaban. No podían sentarse a la mesa a comer. ¿Por qué? Porque el judío, que era más estricto en su dieta, que comía kosher,
veía que el hermano gentil se iba a la carnicería del pueblo, se compraba ahí 3 kilos de ribeye y que acababan de ser sacrificados a los ídolos. Y como eran sacrificados a los ídolos, eso era impuro. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a ir y comprar esa carne y comérselo? Es imposible. Así que esta persona estricta en su dieta, que muy interesantemente Pablo lo pone como esa persona débil, que podríamos trasladarlo, porque el problema no es lo que comen, como vamos a ver. El problema es el legalismo que hay en cada una de las personas. Y si bien ahora, por esto podríamos aplicarlo para muchas cosas en la vida actual del cristiano. La vida actual del cristiano, hay discusión en cuanto a si un cristiano puede escuchar cierta música secular, como le llaman, o solo música cristiana. Si el cristiano debería vestirse de esta o de esta manera. Inclusive en algunos casos un poquitito más interesantes, para llamarlo de esa manera, hay discusión si el cristiano debería ir al gimnasio o no. Hay discusión si deberías de ponerte cierta ropa o no. Hay discusión si deberías de tomar alcohol o no. Y estas cosas, en este primer punto que vamos a ver y que ahorita vamos a hablar y profundizar, la instrucción es: dejen de andar discutiendo. Dejen de andar discutiendo. La discusión ha causado dolor y división. Siempre, tristemente, hay personas dentro del cuerpo de Cristo que son adictas a su propia opinión y quieren transformar a las personas a su imagen y semejanza. Que piense como yo pienso, que crea exactamente, específicamente. Obviamente hay verdades innegociables que ahorita vamos a hablar, pero Dios nos ha dado libertad de algunas cosas y que tenemos que y que nosotros queremos ganar el debate. Creo que en muchos puntos no se trata de la preocupación sincera que usted pueda tener por su hermano. Es que yo necesito enseñarle a este hermano. Es que yo necesito confirmarle, mostrarle que yo sé más, que yo tengo la interpretación correcta, que yo sí vivo como se tiene que vivir. Y al final no tenemos a hombres y mujeres que quieran agradar a Dios, sino que quieren agradar a los hombres. Y entonces yo me comporto así porque mi pastor dice que tengo que comportarme así. Cuidado no vestirme así, cuidado no escuchar esto, cuidado no actuar así, porque si no, mi líder me va a regañar. Y ahí tenemos robotcitos de un lado para el otro. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted tuvo un debate acalorado, un debate innecesario, y que la otra persona salió diciendo: tenía razón. Sí, claro, me convenciste. No, hombre, usted sale chivísima de ese debate. No quiero ni hablar. ¿Y qué es lo que sucede? Empezamos a juzgar, que es nuestro segundo pensamiento de esta mañana. Pero antes, muy importante, vamos a Filipenses 4:5. Ojo esta instrucción. Dice Pablo le está diciendo, ese capítulo 4, Pablo le está hablando a la iglesia en Filipos de algunas cositas que están causando diferencias. Y le dice: por favor, dígale a tal persona que se ponga de acuerdo con tal persona. Y en medio de eso les dice esto: que su amabilidad sea evidente para todos. El Señor está cerca. Cuando usted ve al hermano que parece que no piensa igual que usted, que no ve ciertas cosas igual, y que usted considera que es más débil, que muy interesante aquí, no lo mencioné, Pablo considera
al legalista el hermano débil. Así que tal vez si usted cree que se las cree todas, tal vez usted es el hermano débil. Pero nuevamente, para terminar este primer punto, ¿es su amabilidad evidente para todos? Creo que es una muy buena pregunta para hacernos esta mañana que estamos reunidos. A partir del versículo 3, continuamos leyendo. El segundo peligro es juzgar. Dice: los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen. Y con la ayuda del Señor, subraye esto conmigo por favor, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Así que Pablo, después de decirnos: eviten estas discusiones innecesarias porque van a terminar juzgando a los hermanos, nos pone en esta posición y nos dice: ¿usted qué cree? ¿Que usted es el amo de esa persona? ¿Que usted es el dueño de esa persona? Sí, yo creo que todos de alguna manera hemos estado muchas veces en esa situación con temor de decirle a la persona que me está discipulando, a la persona que me está pastoreando: no veo las cosas así. Eso me acabo de acordar de un problema que tuve con mi jefe esta semana. Y le dije: jefe, es que yo no veo las cosas así. Y se volvió y me dijo: ese es el problema. Y yo: ok, ¿verdad? Vale que era por mensaje de texto. Pero sí, así reaccionamos. Y nuevamente, el corazón de todo esto es que en medio de la comunidad que Dios nos ha dado, estas cosas pequeñas marcan y destruyen, y terminan destruyendo corazones y terminan destruyendo comunidades de fe. Utilizamos palabras como: no puedo creer que esta persona esté haciendo aquello o esté diciendo esto. Y Dios nos dice hoy: ¿y vos y yo quién somos? Ustedes no son los dueños. Ahora, muy importante, familia, que inclusive hasta en estos casos, pero muy importante, aquí estamos hablando de las diferencias. Está el ejemplo de comida y bebida, de qué comer, qué no comer, qué no tomar, qué no tomar, qué no escuchar. Vamos a ver los días de celebración también más adelante, pero no estamos hablando del pecado. El pecado hay que atenderlo, pero tampoco lo atiendo juzgando a mi hermano. El pecado lo atiendo con dolor. Cuando yo veo el pecado en mi hermano, tristemente nosotros buscamos siempre volar el leñazo, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es dolerme el pecado de mi hermano y dolerme junto a él para que el Señor le revele su condición y pueda ser transformado. Pero volviendo a esto, estamos hablando de estas cosas en la Biblia, tal vez que Dios los deja abiertos nuevamente para que podamos aprender a estar en comunidad. Básicamente aquí la indicación es: Pablo no está diciendo: tienen que borrar las diferencias, sino más bien tienen que aprender a vivir con esas diferencias. No se trata de que la iglesia sea uniformidad, pero que sí haya unidad. Estábamos el otro día preparándonos para unos capítulos interesantes de Romanos, como ya los pasamos. Hicimos una reunión de los maestros y empezamos a comentar las diferentes posiciones. Fue muy interesante esa conversación. Como tenemos diferentes posiciones, diferentes puntos de vista en algunos aspectos inclusive doctrinales que no son esenciales, que no son el centro de la fe cristiana, pero que tenemos diferencias. Y yo me puse a pensar: ¿cómo reaccionamos ante esas diferencias? ¿Cómo voy a reaccionar yo como pastor? Quiero adoctrinar a cada uno de los miembros de esta iglesia para que piense en todas las cosas, en toda mi interpretación, si pudiera creerme de algo que puedo interpretar algo exactamente como yo pienso.
voy a abrir la libertad para que podamos en la comunidad, sí, tener diferentes posiciones en algunos aspectos doctrinales. Yo sé que ellos están equivocados y algún día van a entenderlo. Eso es lo importante. Pero notaron algo muy hermoso en el final de estos primeros versículos de esta sección de lo peligroso de juzgar. ¿Quién es el que ayuda? ¿Quién es el que hace que usted quede en pie? ¿De quién usted recibe aprobación? Del Señor. No ande buscando la aprobación mía. No ando buscando la aprobación de mi líder. No. Busquemos siempre, esto me encanta, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Y continúa leyendo, leamos versículo 5 en adelante, dice, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido, esa es una palabra importante también aquí, de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor en un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Ahora Pablo, continuando con esta idea de no juzgar, pone el ejemplo de los días de congregarse, podríamos decirlo. La gran discusión inclusive en tiempos actuales es, bueno, ¿es sábado o es domingo? El día de descanso, ¿hay que observarlo o no hay que observarlo? ¿Cómo funcionan estas cosas? Inclusive en los tiempos en los cuales la iglesia estaba ahí en Roma, la pregunta es, ¿hay que celebrar alguna de las fiestas todavía? Y estas cosas generaban discusión. Y Pablo utiliza esta frase. Dice que cada uno debe de estar plenamente convencido. Es decir, que la conciencia de cada uno de nosotros, que en esa libertad podemos utilizar nuestra conciencia, pero sea que sea lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, utilizando nuestra conciencia, utilizando esa libertad que Dios nos ha dado. Nuevamente, un paréntesis aquí, la conciencia la utilizamos para esas cosas, instrucciones en la palabra de Dios, que como vamos a ver al final, en oración yo me acerco a Dios y Él me guía para tomar decisiones en mi vida, pero no estamos hablando de las cosas que claramente la instrucción del Señor es ahí, no. Si usted hoy viene y me dice, no, es que a mí la conciencia no me dice nada cuando miento, pues ahí tenemos otro gran problema para otra conversación. Aquí estamos hablando de las cosas inclusive de convivencia, de cómo hermanos podemos venir. Comida es un ejemplo y los días. Versículo 7, continuemos leyendo porque se pone mejor. Dice, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, el ser el Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Y podemos decir un amén aquí bien pandereta, porque esto es cierto. No, el versículo dice cierto también. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Para terminar, unos pensamientos importantes en este segundo tema de juzgar.
Lo que tenemos que entender, y creo que una de las razones por las cuales usted y yo somos rápidos en juzgar, es que creemos que el ministerio y la comunidad cristiana se trata de nosotros. Y entonces nosotros somos los ofendidos. No es tanto Dios el que se ofende, soy yo. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a sentirse así? ¿Cómo va a venir así? Recuerdo hace un tiempo que estábamos en nuestra celebración y esta persona llega a nuestra iglesia. Era una persona nueva y evidentemente su vestimenta no era la más decorosa. Evidentemente su vestimenta no era la decorosa. Ahí está la enseñanza y al final de la enseñanza vemos a esta persona verdaderamente quebrantada. Y al final de la enseñanza esta persona se acerca y dice: pastor, ¿cómo usted puede permitir que alguien entre así a la iglesia? Y mi reflexión para esa persona es: ¿no viste lo que Dios estaba haciendo? Y usted y yo nos encanta ir y juzgar y ver lo malo antes de entender lo que Dios puede hacer en esa persona. ¿A qué viene usted acá? ¿A qué venimos? Venimos a aprender juntos, a caminar juntos, a ser parte de esta comunidad, porque esto es importante. La comunidad cristiana no se trata de mi opinión, se trata de Cristo. No se trata de vivir para mí, se trata de vivir para el Señor. Y que cuando usted y yo venimos acá, venimos a vivir en comunidad y a considerar a nuestros hermanos. 7 veces en este texto, en esta sección, dice que es para honrar, para agradecer, para agradar al Señor. La pasión, el enfoque, las fuerzas de cada uno de nosotros en esta comunidad tienen que ser esto. No venir y ver el error de mi hermano para señalarlo, para exponerlo, porque yo soy más. Y usted y yo somos buenísimos en espiritualizarlo. Porque, hermano, la palabra del Señor dice, no sé por qué dice esa voz, pero bueno, la palabra del Señor dice que tiene que ser así. Y pastor, pero es que no puede ser, porque en la palabra del Señor dice, ¿verdad? Y yo, Dios mío, ¿dónde quedó la gracia? ¿Dónde quedó la misericordia? Tenemos que venir juntos a este lugar, como aprendimos hace unas semanas, con los ojos bien abiertos ante las misericordias de Dios, para honrar, para agradecer y para agradar a Cristo, porque Él es el que va a juzgar, no usted. Pablo lo deja claro aquí. Todos vamos a estar frente al tribunal de Dios. Todos. ¿Y usted preocupado aquí? ¿Usted sabía que hay esferas evangélicas que tienen juicios? Que hay juicios evangélicos. Eso es sumamente terrible y hasta depravado. Es la realidad. Y aquí hay un aspecto también importante. Ahora, este tribunal que Pablo habla y este juicio no es el juicio de salvación. La iglesia, vamos a estar con Cristo eternamente. Este juicio es rendición de cuentas. Usted sabe que cuando usted llegue al cielo y escuche buen siervo y fiel, el Señor le va a decir, bueno papito, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los dones y con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con la capacidad económica que te di? ¿Qué hiciste con la capacidad de influencia que te di? ¿Qué hiciste? Y no es para salvación nuevamente, es para recompensa. Usted y yo no podemos llevar nada al cielo, nada. No hagamos tesoros aquí en la tierra donde se despedazan, pero sí podemos enviar crédito a nuestra cuenta. Y aquí es importante que reflexionemos en esto. A usted le anhela más. ¿Qué le anhela más? ¿Ganar más aquí o ganar más allá? Pongamos un ejemplo muy interesante, que también hay no voy a catalogar las que dicen que no deberíamos de hacer ejercicio, porque Pablo dice que el ejercicio físico poco provecho es.
¿verdad? Pero resulta que, claro, somos el templo del Espíritu y ahí hay que, algunos tenemos un templito un poco más grande que otros, ¿verdad? Y hay que cuidar el templo, ¿verdad? Y usted empieza a hacer ejercicio, y empieza a ponerle, y empieza a ganar capacidad aeróbica, empieza a ganar músculo y resulta que a usted le empieza a ir muy bien. Pero resulta que usted termina invirtiendo gran parte de su vida para solo hacer ejercicio. Y aquí es importante la reflexión. Llegas al cielo, Señor, viera lo que levantaba yo en CrossFit. Usted no se imagina. Viera lo espectacular que decir, viera las compes que gané. No sé si el Señor le va a dar risa o qué. Pero ¿qué tal si nos proponemos llegar delante del tribunal del Señor y caer de rodillas, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y decir: Padre, lo di todo, a donde me pusiste, ahí me desgasté por tu causa, lo que me diste lo invertí para tu reino, mis hijos los llevé a que vengan al conocimiento del único Dios eterno. Mi pasión era servirte, mi pasión es seguirte, mi pasión es para que las personas te conozcan. La comunidad donde me pusiste, ahí ejercí mis dones y mis talentos, impulsé a otros para que también vinieran y sirvieran con Cristo. Yo sé que me voy a llevar una regañada por seguir invitando al seminario que ya está lleno, pero yo quiero invitarle con todo mi corazón a que usted se una a nosotros a servir a Cristo. Todos los días mueren hombres y mujeres sin esperanza. Todos los días hombres y mujeres caminan este mundo lejos de Dios. La influencia de nuestra actualidad, la voz es fuerte. La voz del enemigo es fuerte para ellos. Están engañados, ciegos. Y usted y yo tenemos el mensaje de Jesucristo. Y tristemente nos conocen por nuestras broncas internas. Es decir, Romanos 12, 13 y 14, todo lo que hemos leído, usted se lo expone a un inconverso, estoy seguro que esa persona va a decir: yo quiero ser parte de esto. ¿Dónde es? ¿Dónde me apunto? En una comunidad que caminemos juntos, donde no nos juzgamos, donde nos levantamos, donde si uno cae el otro le levanta, porque hay del que cae y no tiene quien lo levante. Pero tristemente no damos esa imagen afuera. No podemos venir con el evangelio, que es poder para salvación, exponerlo de manera natural para que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer y para que yo haga lo que yo tengo que hacer. Dichoso es el hombre, la mujer que se da cuenta de esto, que hay cosas que le tocan a Dios y a Dios le toca casi que todo. Y hay cosas que nos tocan a nosotros. Y hoy Pablo nos recuerda y nos dice y nos insiste: ya dejen de andar discutiendo, ya dejen de andar juzgando. Y el último pensamiento de esta mañana, retomémoslo desde el final del versículo 13. Me ponen el final del versículo 13, bueno, todo el versículo 13. Ojo lo que dice, por el contrario, ahí está el cambio. Dice: propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. El último pensamiento, versículos 14 al 23, no hacer tropezar. Versículo 14 dice: yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor que ningún alimento en sí mismo está mal. Esto me encanta de Pablo. Y no sé, inmediatamente me puse a pensar. Y Pablo era judío, tenía esta dieta especial como judío. Y cuando dijo esto, no sé por qué me lo imaginé llegando ahí a Roma, ¿verdad? Al restaurante de la esquina, ver el menú y decirle al mesero: un chifrijo, por favor.
comer carnita de cerdo, dice. Un chifrijazo, por favor. Y entonces el mesero le dice, ¿con imperial o sin imperial? Y Pablo le dice, no, sin imperial, por favor. Continuamos, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que come, entonces no actúas con amor si lo comes, subrayé eso. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Así que ahora Pablo lo que va a hacer es ampliar nuestro pensamiento. Nos invita a expander nuestro conocimiento con respecto a estas cosas. Primero nos está hablando a nosotros primordialmente, hey, no andes discusiones, deje de andar juzgando. Pero después ahora dice, considere a su hermano que piensa diferente a usted y considérelo en amor. Y ojo lo que dice para que ya sea que come carne, que come vegetales, y dice que utilicen esta conciencia, que no juzguen, que no tengamos discusiones, pero nos dice, hey, en esta libertad debemos de caminar en amor. Y que lo que la conciencia de mi hermano, él ha decidido abstenerse de estas cosas, yo tengo que considerarlo. Pongamos como ejemplo esto. Y es la música. Todavía hay discusión de la música. Entonces resulta que usted se quedó de ver con su hermano porque el jueves van a ir a Calles, que vamos a Calles, por cierto, están invitados a ir a Calles y la presa la vez pasada era 1:30, ¿verdad? Hasta allá de la presa, terrible, pero usted pasa por su hermano y usted viene ahí en su carrito y usted viene escuchando un merengazo de esos bravos, ¿verdad? En un puro sabor ahí, usted unos moves. Entra su hermano y usted está con ese merengazo y bravo, ¿verdad? Y el hermano, al escuchar esa música, le lastima. Y le lastima, no por el legalismo, ahorita hablamos de eso, sino que le recuerda su vida pasada. Le recuerda cómo agarraba y se iba para el, ¿cómo se llamaba? Sí funcionó. Cuando el compa se iba para el pueblo, ¿verdad? Y el hombre aquí en un puro sabor y terminaba pecando. ¿A qué voy con esto, familia? A que ahí usted cambia la música. Usted considera a su hermano. Cambia la música. Lo mismo sucede con el tema del alcohol. Muchas veces somos tan inconscientes de esto. ¿Cuánto dolor ha causado el alcohol a nuestra sociedad? Y claro, la indicación bíblica es que no nos emborrachemos. Pero entonces, y tenemos libertad, ese es uno de los puntos, tenemos libertad, pero cada uno de nosotros decide. Y muchas veces estamos, inclusive hasta en nuestras casas, recibiendo hermanos y no sabemos si esa persona tiene algún problema con el alcohol. Si estoy en un restaurante y démosle, y el hermano saliendo del alcoholismo. Y nosotros ahí irresponsablemente. Y esto es en amor. Nuevamente, no es legalismo, es en amor. Leamos el versículo 16 para ir avanzando. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Claro que somos libres, pero no dejemos que esa libertad dañe a nuestros hermanos. En los asuntos de conciencia, buscar la aprobación de Dios por primero que nada, pero también ser considerado con nuestro hermano. Y primero practicar esto, noten, la bondad, la paz, la alegría. Esto es lo que nos va a dar una sintonía y también, familia, muy importante, vamos a poder discernir en nuestro corazón lo que Dios quiere para nosotros. Versículo 19. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos los unos a los otros.
No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Ahora, creo que es importante acá. Pablo no nos está pidiendo que hagamos esto para quedar bien con el hermano legalista. El hermano que todo es malo, el hermano que le revisa el Spotify suyo y que dice, ¿qué es ese? ¿Qué música tiene ese playlist que dice caribeños? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué está escuchando? ¿Ah? Esta foto que ve acá, allá, si le hacemos un zoom fuerte ahí al puro final de la mesa, ¿eso qué es? ¿Ah? ¿Un té frío? ¿O una aguilita? ¿Ah? No es eso, no es para eso. Es para ese hermano que podemos hacer tropezar, como dije. Que debemos de tener cuidado. Que se puede ver tentado por alguna acción mía. Quiero invitar a los chicos de adoración para que terminemos juntos. Vamos a leer los últimos versículos y tener algunos pensamientos importantes de esto. Porque sí, tenemos que tener cuidado con nuestras acciones para no hacer tropezar a nuestros hermanos. Pero también tenemos que estar muy atentos usted y yo para no ser nosotros los que tropecemos. Versículo 22 dice así: tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca si debes o no comer algo en particular, y pongámosle ahí en comida, cualquier otra de estas cosas que hemos hablado, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Muy importante. Esto es sumamente importante, porque aquí es donde usted y yo podemos tocar esferas que son sumamente peligrosas. Y es pensar, es muy interesante, porque si vemos la historia del Nuevo Testamento, es una historia de total libertad. De total libertad. Jesús vino a darnos libertad para que usted y yo pudiéramos vivir en este mundo. La gracia nos perdonó, somos libres del pecado, el Señor nos rescató. Y bueno, la insistencia en el Nuevo Testamento y en las cartas de Pablo y todo lo que vemos, inclusive en el libro de los Hechos, es esta tendencia del ser humano de querer volver a las obras, de querer tener que hacer algo para agradar a Dios, inclusive después de haber sido salvo. Y Pablo, todo lo que habla es libertad. Todo me es lícito, dice. Yo puedo hacer lo que quiera, mas no todo me conviene. Y ahí es donde es importantísimo, familia, que usted todas las mañanas analice su corazón. Analice. Venga delante del Señor. Esta práctica que estoy haciendo, que no se ve mal en el papel, me puede llevar a algo peligroso. Me puede llevar a que esa práctica termine siendo un Dios en mi vida, termine ocupando el trono que solamente Cristo tiene que tener. El generar negocio, el hacer, producir, es bueno. Sí, claramente dice Pablo, nos recuerda que el que no trabaja, que no coma. Y es peor que un incrédulo porque ha negado su fe. Pero también nos dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Me estoy entendiendo lo que estoy queriendo decir? Porque el ser humano somos de extremos y el Señor nos llama al balance.
en donde el eje central es hombres y mujeres que se despiertan todas las mañanas y dicen: Señor, yo quiero agradarte. Entonces, mi hermano, si usted tiene que tomar decisiones con respecto a las cosas que el Señor nos ha dado libertad de decir: no voy a comer eso, no voy a tomar eso, no voy a hacer eso, hágalo con una conciencia bien abierta a lo que Dios quiere que usted haga. A que tal vez esa acción me está tomando más tiempo y el Señor quiere que usted tome esta acción para su reino. A que eso se puede estar tomando una posición en tu vida peligrosa. Porque al final, familia preciosa, al final, esto tenemos que recordarlo. Ojo lo que dicen las Escrituras. Volvemos al versículo 11. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor. Tenemos un Dios vivo, eterno, que es por siempre y para siempre, y que la última vez que chequeamos, ¿verdad? Toda la gloria es para ¿quién? Es para Él. Yo no como algo, o yo no hago algo, o yo no tengo una actividad para enseñorearme yo. Y ahí estoy tropezando. Si tu identidad está en eso, que vos pensás que sos tan bueno, que sos un máster en esto, ese es tu Dios, mi hermano. Y hoy es un buen día para arrepentirse. Y si su actividad favorita de todos los domingos y de lunes a sábado es juzgar, hoy también podemos arrepentirnos. Y juzgar puede sonar muy espiritual. Te cuento esto para que oremos. Te cuento esto no para juzgar, sino para que pongamos en oración al hermano. Corrijamos esto. Nadie ha visto jamás a Dios, dice Primera de Juan capítulo 4. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, si nos cuidamos, si yo considero a mi hermano que es más débil y lo apoyo y lo levanto y vamos juntos, si las diferencias de opinión en lo no esencial podemos aprender a vivir juntos y caminar y servir al Señor eficientemente. Oh, cuán hermoso que podamos hacer eso. ¿Me acompañan de pie? Quiero invitarte a que tengas un tiempo con Dios ahí. Vamos a terminar recordando quién es el que es santo, recordando para quién es la gloria, recordando para quién es todo. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Qué tal si cantamos?